nuevamente aquí en Barra de Mujeres, esta vez ya nuevamente con Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. Gracias. Te extrañamos. Bueno, para empezar nuestro programa, comentando algunas notas de actualidad y de suma importancia. Uno primero es el referido a esta acción que ha planteado el Defensor del Pueblo, una acción de amparo que ha planteado el Defensor del Pueblo respecto a este sorteo que se iba a realizar mañana justamente para el tema del servicio militar, ¿no? Que comprendía jóvenes hasta los 25 años de edad. Bueno, pues la acción de amparo ha sido declarada procedente y se manda que se suspenda toda acción, vale decir el sorteo, hasta que se resuelva el fondo de esta acción de amparo que ha sido planteada por el Defensor del Pueblo, a quien reconocemos, felicitamos, por cierto, por esta iniciativa y esta defensa férrea que ha hecho de estos derechos que se iban a ¿no? que estaban por vulnerarse para un conjunto de jóvenes que estarían implicados en el sorteo de este ¿no? acto discriminatorio, ¿no? Así porque en la práctica eximir del servicio militar a quienes pueden pagar 1.850 soles es castigar a los que no tienen plata. Claro. Y los quienes tienen plata son los pobres. Entonces van a pagar, quienes pagan se eximen, así salgan sorteados, pagan la multa y se eximen de este servicio, ¿no? Claramente discriminatoria, vulneratoria de derechos. Además ya me imagino la gente de provincias, la gente más pobre, ¿no? Sus proyectos de vida también a los jóvenes que están en los institutos, que están estudiando, ¿no? O sea, tiene que revisarse definitivamente. Pero sobre todo, Libre, el que no puede pagar es la gente más pobre. Así y la gente es. más pobre no está en Lima, está en regiones. Sí, y sí, entonces toda la discriminación y todo el maltrato a la gente de regiones, que es la gente... Bueno, felizmente y bueno, a esta iniciativa que ha tenido el Defensor del Pueblo se ha dado esta decisión del poder ¿no? Ojalá, pues sí. Parece que sí, el ministro Cateriano yo creo que sí es un demócrata y creo que va a respetar una decisión del Tribunal Constitucional. No, sí, ya han señalado pues que efectivamente van a acatar esta orden de abstenerse de realizar el sorteo. Bueno, y hablando de retrasos y de cosas raras y retrasos ideológicos y políticos y jurídicos, también queríamos mencionarle que la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso ha aprobado un proyecto de modificatoria del Código de los Niños y Adolescentes, que en la práctica es una derogatoria del artículo del Código Penal que desde 1924 permite el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es una medida que se aplica para salvar la vida de la madre. ¿Y todo por qué? Porque cuando se trata de vidas en conflicto, como es el caso de uno que está por nacer y de una mujer que ya es adulta, que ya ha nacido, toda la doctrina señala que se debe preferir la vida del que ya está vivo, o sea, la vida del presente versus la realizada versus la vida del potencial o del posible ser humano que va a nacer de ese embrión o de ese feto. Pero entonces, ¿qué ha hecho el Código de los Niños y Adolescentes? Ha dicho, la aprobación de la Comisión de la Mujer, que debe velar por los derechos de la mujer y la familia. Dice, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece y goza de protección especial y privilegiada. Eso es nuevo. Y después dice, cuando exista conflicto entre derechos de los intereses de los niños, niñas y adolescentes y otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. ¿Quiénes son estos? Los niños, niñas y adolescentes. O del concebido. O del concebido, porque el concebido ya está considerado como niño. Porque hay un artículo también que dice que el concebido ya es niño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando haya que optar por la vida de la madre o la vida del... Yo no entiendo cómo van a hacer. Porque además si se muere la madre también se muere el niño, el que está por nacer. En un caso de un aborto terapéutico en donde un aborto puede salvar la vida de la madre, no lo pueden hacer. Entonces se morirá la madre y se morirá su feto. Concebido. Entonces, francamente yo creo que no solamente están atentando contra los derechos de las mujeres,
Es un retroceso, ¿no? Es un retroceso porque efectivamente entonces esta figura legal del aborto terapéutico también ya no se podría implementar. Está también una campaña que se está impulsando para ampliar al aborto por violación, porque ¿por qué van a obligar a una mujer a cargar la cruz de un niño? Yo conozco un caso de una mujer ayacuchana que fue obligada a tener su hijo y le llevaron a la bebita para que la amamante y todo el asunto, y esta pobre mujer tuvo muy mala relación con la hija, mala, seguramente pues vería en la cara de la pobre niña pues la cara de los violadores, ¿cómo será? Es una cosa espantosa. Entonces todo es una cosa que está en los círculos ahí, hay evangélicos, hay de los católicos más radicales, entonces toda esta gente está teniendo demasiada influencia, francamente, y a las mujeres que somos las que padecemos y las que llevamos en nuestro cuerpo a los niños, no nos hacen caso, pero en fin. Retrocesos, pero nosotras llamamos, y junto con otras organizaciones que están también impulsando la revisión de estos temas, es que no se vea en el pleno, ¿no? Que en todo caso se dé una nueva revisión, se debata y se reflexione, ¿no? De los alcances de estas posiciones que se están traduciendo en normas legales que se aplica a creyentes, a no creyentes, en general, ¿no? Es una política pública que se aplica. De condenar a las mujeres, Y en ese proceso es que incluso ha habido situaciones de ofensas a varias congresistas, entre ellas a la congresista Verónica Mendoza, por personas que se han dicho que son representantes de la comisión de la conferencia episcopal, ¿no? En el Congreso. Han distribuido panfletos, han agredido a la congresista, han dicho que está faltando a la verdad. Tanto así que la Mesa de Mujeres ha emitido también un pronunciamiento, ¿no? Respaldando a los congresistas y su compromiso de velar por los derechos humanos de todas. La Mesa de las Mujeres Parlamentarias, ¿no? Así es, la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Bueno, y ahora hemos invitado a Luzmila de la Cruz y a Relinda Sosa. Las dos pertenecen a la CONAMOVIDI, que es un nombre larguísimo. ¿Cómo es mi querida Luzmila? CONAMOVIDI, bienvenida. Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, CONAMOVIDI. Muchas gracias por la deferencia que hacen a esta organización para estar hoy día aquí con ustedes y tener esta oportunidad grandiosa para podernos dirigir también a la ciudadanía, a la audiencia. Mira, ellas trabajan en los comedores populares durante 30 años. 30 años. Así es. 30 años vienen trabajando. 35 ya. 35, como Manuel Arnamos, 78. 78, 79. Claro, vienen trabajando con los recursos del PRONA, que es cierto que el PRONA ha estado maleado, corrompido, etcétera, todo lo que quieran. Vamos a conceder todo eso. Pero ellas han estado administrando recursos y dándole de comer a ¿cuántos millones de peruanos? ¿O miles? ¿Cuántos comedores hay? 8.000. Actualmente hay promedio de 8.000, pero han habido más. Han habido bastantes más. 20.000. Claro, que surgen en el momento crítico, no surgen, sino crisis. Exactamente. Claro, ¿no? Cuando no había que comer, cuando se dispara la inflación de 300%, ¿quiénes salieron con las ollas a darle de comer a la gente? Somos estas mujeres. Bueno, y el problema es que cuando se ha empezado con la reforma de los programas sociales, y en particular Cali Guarma, y se ha desactivado el PRONA, que nadie dice que no se desactive, si va a ser para mejor que se desactive, pero también pretenden desaparecer estos comedores y estas organizaciones que tienen tanta experiencia. Entonces ellas están fastidiadas porque ven que Cali Guarma, que es el programa pues, de desayunos escolares, las ha marginado, y por otro lado ven que no funciona, que no está cumpliendo con los objetivos y que se está desperdiciando la experiencia de ellas. Entonces ellas vienen acá básicamente para contarnos lo que están viendo de Cali Guarma y para decirnos cuál es su planteamiento con relación a esto y dirigirse a la ministra un poco también, ¿no? A ver, Luzmila, empezaremos con Así es, Ana María. Efectivamente, como organización de mujeres organizadas y que velamos por el derecho integral y el desarrollo de la población, en todo caso, para nosotros es bastante preocupante la situación actual en que se vive en el programa Cali Guarma.
Es un programa creado por decreto supremo con la 08 a fines prácticamente de 2012. Posiblemente para la mayor cantidad poblacional ha sido una noticia novedosa, de cambio, pero como mujeres organizadas pensamos de que prácticamente el cambio no se da por cambiar el nombre, ¿no? Sino por cambiar y mejorar lo que ya teníamos, servicio. ¿No? El servicio. Teníamos ese servicio de los desayunos escolares que mal que bien funcionaba y lo que necesitaba seguramente hacer algunas mejoras, ¿no? Sin embargo, el mismo boom de la novedad hace a que se crean estos programas, entre ellos Caliwarma. Respetamos, ¿no?, la opinión, la iniciativa que han tenido desde el gobierno a crear esto, toda vez que estaba con un proceso de inclusión, ¿no? Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, vemos con bastante pena que estos programas no están funcionando tal como debe ser. Nuestra organización viene visitando a diversas regiones donde hemos recogido información que dista mucho de los objetivos trazados desde el Caliwarma. De acuerdo a la información que tenemos de documentos, manifiestan de que el Caliwarma debe funcionar dentro de las instituciones educativas, pero mediante un comité de alimentación escolar. Este comité tiene diversas formalidades, tiene normas internas, dispositivos, que hacen pues de que uno piense que hay una seguridad completa en la entrega de alimentos. Pero vemos a la actualidad de que existe una información total, empezando de los integrantes de este famoso comité. Pero ellos, ¿no? Estos señores de los comités de la UGEL, ellos han manifestado su aprobación a convertirse en los gestores o en los custodios del buen funcionamiento de este programa. Porque si a mí me van a dar la tarea de vigilar que se le dé un buen desayuno a todos los escolares, yo digo no gracias, ¿no? Que me voy a meter a organizar una cosa tan delicada. ¿Cómo es que están funcionando las personas de estos comités de los colegios? Pero cuando crearon este modelo, ¿no?, justamente con todas las reglas correspondientes, ¿no?, hemos tenido también el bien de leer el contenido de las reglas, vemos que en documentos es ok, pero en la práctica no lo están realizando así, porque nuestra preocupación también es mirando el lado cómo se creó este modelo. Para nosotros creado específicamente para la zona urbana, más no para la zona rural. La zona rural tiene sus propios medios, el ambiente adecuado a su calidad, ¿no?, y a su forma de ser. Y con esta aplicación general se está atentando contra la salud de muchos niños. Nosotros hemos visto que es donde más desnutrición hay. ¿Cuáles son los principales problemas que han identificado? En la región Junín, por ejemplo, ¿no?, si bien es cierto, dentro de ese comité tienen seguramente una libertad de crear las raciones, pero es para nosotros inconcebible que en la zona sierra se tenga que embolsar papas sancochadas para darle después de varios días de duración como alimento dentro de su almuerzo escolar, dentro de su desayuno escolar. No van a comer. No lo comen porque ya lo encuentran completamente malogradas y que han tenido que botar muchas de estas raciones. Se llenará de hongos. ¿No? Se llena de hongos. Nuestras mujeres dirigentes han hecho un papel muy primordial porque han sido las primeras que han detectado y han llevado a las autoridades locales. ¿Qué nos dicen las autoridades locales? ¿Y qué dicen la gente de los colegios? A mí me llama la atención la gente de los colegios, porque ellos son los más próximos, claro, los más próximos las asociaciones de padres de las asociaciones de padres de familia que muestran su descontento porque muchos niños se han originado enfermedades que luego les ha costado, si bien es cierto en algunos casos hay seguro, pero ese seguro no les cubre en la mayoría. Además, ¿no?, es un costo y es una enfermedad. Si este programa ha nacido para poder defender, ¿no?, la nutrición de niños de 3 años, estamos hablando de niños de 3 años, que quién más que sus madres pueden darle una alimentación adecuada. Así es. ¿No? Entonces, la gran pregunta para nosotras es que si se creó este programa, ¿por qué no se pensó en incluir en este programa a las mujeres de los comedores populares con la experiencia que tú lo has dicho, más de 35 años que tenemos? La historia nos dice, y está comentada en el país, que todavía
felizmente hasta el momento, con 35 años de creación de los comedores, no han habido epidemias masivas, no han habido enfermedades de contaminación. Eso quiere decir que nosotras dentro de los comedores incluso cuidamos. podría el Estado haber seleccionado, hecho concursos para seleccionar a los mejores. Así es. Poner ciertos estándares para que funcionen y los que cumplen esos estándares en convertirse en proveedores. Sin embargo, dentro de la licitación han considerado, ¿no? Y creo que una medida bastante drástica, porque pusieron a los empresarios un promedio de calificación de 20, ¿no? Y a las mujeres de organizaciones con un promedio de 5. O sea que y nunca con esa iban a calificación nunca íbamos a alcanzar. Ahora, dicen por ahí, no sé si he leído o he oído, no sé bien, que muchos de los proveedores son también los antiguos proveedores del PRONA. O sea que estamos con la misma gente, con los mismos corruptos, con la misma gente que estaba proveyendo al PRONA. No estoy tan segura si son los mismos, pero lo cierto sí es que son proveedores que están trabajando o provienen del capital de las propias empresas proveedoras, por ejemplo, para el vaso de leche, ¿no? Llámese Gloria en este caso, ¿no? Proveedores en Nissan, por ejemplo, es uno que tienen capital de Gloria. El problema creo que aquí está, está un poco como tomando nota de lo que decía la compañera. Ha habido, digamos, de las organizaciones una gran voluntad de aportar al proceso de implementación del programa desde sus inicios, ¿no? Tomando en consideración de que por la experiencia de la organización está calificada, ¿no?, en términos organizativos, administrativos y de preparación de alimentos. Lo hacen así, rápido. Entonces, se planteó estar en el proceso para saber cómo se estaba empezando a implementar. Porque la organización tiene experiencia de haber participado en todo el proceso de la implementación del Programa Nacional de Ayuda Alimentaria Exprona en la década de los 90. Porque no nos olvidemos que los comedores autogestionarios, de los cuales somos nosotras parte de la organización, no se iniciaron con PRONA, se iniciaron autogestionarios. Claro, Entonces, cuando se implementa el PRONA, ha habido todo un proceso. Eso pone Fujimori, ¿no? Claro, PRONA, ¿no? Se aprueba, nace en ese contexto, pero es el programa que se implementa a nivel nacional y entonces ha tenido toda una etapa de implementación. Entonces tendríamos que haber valorado y diferenciar lo que funcionó como estructura del programa. O sea, ¿no?, como la organización que cocinaba, que preparaba y que entregaba. Más bien diríamos, o sea, ahí creo que es bueno hacer una diferencia, porque el PRONA era el programa que estaba desde el Estado implementándose, ¿no? Y que daban distribuían en todo caso los alimentos crudos, y los comedores eran los que preparaban. Exactamente. Y los comedores no eran de PRONA, los comedores han sido de las mujeres, que son organizaciones, ¿no? Así es. Entonces, y sin embargo, a pesar del tiempo, bueno, con el cambio, los reajustes de la política, la implementación de la política social, se empiezan a reformar y entre ellos a plantear nuevos programas o a adecuar algunos otros, entre ellos Caliwarma. Entonces, cuando se empieza Caliwarma, se plantea que hay que ser parte de ese proceso. Y por otro lado, teniendo en cuenta que el contexto, el Estado no está, digamos, dando como una prioridad al programa de complementación alimentaria, pero en parte es también porque se asume que si el programa hubo corrupción, entonces es como decir, ¿no? Bueno, todo lo que funcionó con PRONA era corrupto. Y comedores también. Y sin embargo, no es así. Los funcionarios que estuvieron mucho tiempo echaron raíz y toda la corrupción que vino, que es un tema de las personas, no ha sido de la estructura del programa, ¿no? Por otro lado, los comedores plantean también que en este proceso, en tanto se iba percibiendo que iba a haber un proceso también de contratación de servicios alimentarios, la organización pide un espacio para plantear esta propuesta, ya que hay un cuestionamiento tan fuerte de decir que las organizaciones están acostumbradas a recibir alimentos, a estirar la mano, a ser asistencialistas. Entonces, si queremos ser coherentes, no quiero que las mujeres sigan estirando la mano, y un programa con tanta inversión, con una estructura nacional, lo mínimo que podía haber es escuchado a las organizaciones y en qué parte de ese proceso se inserta. Y consideramos que podrían ser proveedores, calificando, obviamente no decimos que todos están en condiciones. Claro, calificando. Y eso es lo que no se ha atendido, y ahora con todos los problemas que tiene,
Entonces hay un planteamiento de la organización que en todo caso Luzmila. ¿Y ustedes han tenido reuniones con la gente del MIDIS? Han hecho llegar ya estas... No, y lo que no se dice, quiero agregar, ¿no? Lo que no se dice es de que también las mujeres organizadas hemos podido superar, ¿no?, la posibilidad de almacenar nuestros alimentos con nuestros propios recursos. Se dice en la mayoría de la población de que las mujeres de los comedores reciben este servicio de asistencialismo, lo cual no es cierto, porque todas las integrantes en los comedores compran su menú. Y eso se lo dijimos a la señora ministra de Carolina Trivelli, le dijimos que las mujeres compran su menú, ninguna lleva gratis, no somos asistencialistas. Y el trabajo. Y más aún, nuestro trabajo, el aporte que damos, la mayor parte damos nosotras, porque es un 85-86% que ponen las mujeres dentro de los comedores, y el programa de complementación alimentaria nos alcanza un 14%. En otras palabras, quiere decir que ellos nos deberían pedir, por favor, que nosotros con ese 14% tengamos que atender los casos sociales de los extremos pobres que no tienen con qué comprar, con qué dar. Entonces nosotros estamos subsidiando los alimentos de aquellos que no tienen, estamos subsidiando con nuestros recursos. Con lo que pagan por las raciones. Por supuesto. Con eso sin compran, ser nosotros los que tengamos que responder ni la responsabilidad ni la obligación. O sea, ustedes con 15 están dando de comer como por 100. Claro, y por años. Y por años. Por años. Alguien nos decía. Yo me acuerdo que había una época en que le daban trigol, nada más que trigol, ¿te acuerdas? Otra época en que daban unos frijoles duros que cocinaba en 3 días. Unos pescaditos también, 3 días para cocinar. En la época de Caritas. Unos pescaditos, ¿te acuerdas? Que nosotros veíamos ahí unos pescaditos. Sí. Solo le daban pescaditos. Entonces, esos legajos que tenemos no lo dicen. Ese capital, ¿no? Y eso para nosotros es un capital, ¿no? Aparte de la experiencia de las mujeres, ¿por qué nos preguntamos por qué el gobierno actual no toma este gran potencial, este capital humano que existe en las mujeres organizadas de todos los comedores? Lo ha dicho Relinda, no queremos que incursionen a todos, será previa calificación. Pero ¿quién más que está cerca del niño? ¿Quién más que está cerca de la mujer que necesita? ¿Quién más que conoce los riesgos que puede contener una enfermedad de los niños con una manipulación de alimentos inadecuados? Porque quienes hemos estado en comedores hemos recibido capacitaciones de diversa índole. Como lo dijo Relinda, conocemos el manejo de los alimentos, conocemos las supervisiones y todo lo demás, ¿no? Pero no se toma en cuenta. Entonces, ¿saben de qué población? Yo me acuerdo haberlas visto cocinar unas ollotas. Ya en este nuevo escenario han entablado comunicación con el ministerio, con la ministra. Bueno, sí, nuestra presidenta ha tenido ocasionalmente conversaciones y saliéndome de repente del tema, puedo decir que también hemos podido incidir en la situación de la pensión 65, que hasta la época de nuestra conversación las normas no incluían, exceptuaban a las mujeres de 65 años que sean de comedor. No podían Entonces tener explicamos doble beneficio, que esas mujeres no recibían, sino compraban, y fue motivo para que también pudieran corregir y salió pues una norma correctiva al respecto. Entonces, en ese sentido, siempre hemos tenido la voluntad de trabajar juntamente con ellos, aportando. No, nosotros no necesitamos salir a protestar a las calles, sino queremos que en un mes así como hoy podamos nosotros dialogar y decir lo que sentimos y cuáles serían las mejoras. ¿Qué cosa era todo lo que decían los estudios de las filtraciones? ¿A qué se refieren? ¿A que le estaban dando alimentos a quienes no lo necesitaban? Así es. De repente hay un tema también para precisar, para creo que ver porque qué cosa es lo que se está planteando, qué es lo que se no. Sobre el tema de las filtraciones, creo que al inicio ha habido, y no creo que lo hayan superado, porque una cosa es mirar la organización desde afuera y otra cosa es ser parte de y saber todo lo que implica la inversión en el tiempo, ¿no? Y la propia economía, porque las mujeres con el trabajo han aportado económicamente también, ¿no? Entonces, cuando hacen los primeros estudios, es lo que lo hemos dicho, pero a veces quizá técnicamente no lo hemos trabajado, un documento que sustente eso que en la práctica se da. Cuando hacen los estudios, la primera confusión, y nos hemos dado cuenta cuando empiezan a implementar el CISFO con el Registro Único de Beneficiarios. ¿Por qué? Porque el caso del programa de comedores, anteriormente no tenían un padrón nominal. A partir del sistema de focalización, el del Registro Único de Beneficiarios, se pide un padrón nominal. Entonces, ¿eso qué supone?
que cuando se empieza a empadronar para cuantificar cuántos beneficiarios en realidad tenemos, es que inscriben o identifican con nombre y apellido a las socias del comedor como beneficiarias únicas. Como únicas beneficiarias. Claro, ¿por qué? Porque ¿cuál era el requisito? Dicen, vamos a empadronar a 50 beneficiarios porque 50 raciones se da a este comedor. Ya. ¿Y quiénes aparecían en la lista? Las mujeres. Y si tenían 30 socias, hacían que se inscriba para que tengan 50. ¿Por qué? Porque en su concepto es que son las socias las beneficiarias. Entonces la pregunta pero las socias también son beneficiarias porque compraban pueden ser, pero no necesariamente, y no son las únicas. No son las únicas, porque no son las únicas. Claro. Porque una cosa es que sean Eso sí, 15 no socias como claro. mínima o 20, y otra cosa es que atiendan a 50 usuarios del programa, que son la familia y otras, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacer, en el caso de comedores, cuando hacen este estudio, es que están identificando a las socias. Entonces dicen, como beneficiarias. Están para ellas. Claro, entonces ahí tienen el argumento de la filtración. Otro tema que no toman en cuenta es lo que decían antes, ¿no? Se atiende a exonerados, a la gente en extrema pobreza. Los pobres, pero para hacer este tipo de atención, pobres, enfermos. Hacer este tipo de atención con carga familiar, era posible por tener a usuarias, socias, población en general, un porcentaje de lo que se atendía. Eran personas que pueden pagar, o todavía algunos casos todavía existen, personas que económicamente pueden aportar medianamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace en el comedor? Entre el trabajo subsidiado de las mujeres para preparar el alimento y el aporte económico de estas personas que medianamente pueden pagar, lo que sucede en la práctica es un subsidio cruzado que permite atender a las personas de extrema pobreza. Pero eso no lo cuantifican, o sea, para la gente en común es como que en el comedor comen gratis. ¡Qué mentira! ¿No? Entonces, porque ese es el concepto que tienen. Además, ¿no? el 85% no valoran, de ustedes, no valoran en teoría ustedes podrían disponer libremente del 85% de beneficiarios y darles a todos los teresianos del barrio. Entonces, esa es un poco la primera confusión que ha habido, o sea, la mala interpretación. Entonces, claro, tienes para decir que hay filtración, que hay subcobertura. O que trabajan solo para ellas, solo para las que cocinan, pero para ellas y sus familias. Sean pobres o no sean pobres. Y creo que ahí sería bueno en todo caso tocar de repente, ha habido una mesa de diálogo entre las organizaciones y el ministerio, y ahí se han planteado algunas cosas, entre otras, precisamente lo que la organización está ahora, ¿no? Más que nunca, a partir de la situación, cómo está funcionando el programa, está planteando precisamente que se revise la normatividad para que pueda hacer este programa de apertura a la participación de las mujeres como proveedoras de servicio con la respectiva calificación que eso suponga. Que pongan sus criterios y sus estándares. Y por otro lado es que también se considere, por ejemplo, en toda la convocatoria del personal que tiene, se convoca a un número importante de supervisores. Y nosotros hemos revisado la ficha técnica que tiene el manual, realmente no es nada del otro mundo, porque todo eso las mujeres han aprendido. Claro. Entonces, yo creo que un tema que falta en el caso de Caliguarma, podrían convertirse en pequeñas empresas, podrían prestar servicios a otros. Sí, ya nos vamos ya ahorita. Podrían prestar incluso servicios de lonches y de otras cosas a otra gente. Sí, el tema de la supervisión. Claro, ¿no? Bueno, vamos a copiar este programa y se lo vamos a mandar con mucho cariño a la ministra para que las escuche bien y vean a ver si se puede hacer algo para capitalizar esta enorme y valiosísima experiencia que tienen ustedes. Reiterando nuestro agradecimiento a esta entrevista, tenemos muchos temas también que trabajamos, como es migración, trabajamos salud, trabajamos prevención de desastres. Uy, sí, con psicólogas. Bastante para poder poner otros programas en autos para poder. Todas son psicólogas de todas las mujeres golpeadas, violentadas y todas las que llegan ahí con problemas. Muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias.